Aquí comienza La Banquina, un programa al lado del camino para detener la vorágine con preguntas, con la conducción de Dino Bersellini y Nico Pontacuarto. La Banquina. Hola, ¿qué tal? Aquí estamos, comienza La Banquina, un nuevo lunes en FM Urbana. Luego de lo que fue el tema del día, el discurso del presidente de la Nación, Mauricio Macri, vamos a estar tratando de desmenuzar ese discurso que de por sí creo que ya vino desmenuzado. No es necesario hacer demasiado análisis, pero ya que estamos aquí, lo tenemos que hacer, no podemos esquivarle a la cuestión. Y para eso tenemos, bueno, por supuesto, a mi compañero Nico Pontacuarto. ¿Cómo andás, Nico? Buenas noches, programa 14 de La Banquina. Tenemos a Dante Poggio en Operación Técnica y a nuestro invitado, el concejal de Unidad Ciudadana, Fernando Poggio. Bienvenido, Fernando. Hola, ¿cómo andan? ¿Bien? Bien. Muchas gracias por la invitación. Bien, muy contentos de tenerte acá, de analizar y charlar aparte de otros temas. Nosotros cuando preparamos esta entrevista, este programa, teníamos en mente un montón de cuestiones, incluso ya la empezamos a pensar en el marco de aquella semana de la sesión en el Consejo, tan polémica, por llamarlo de algún modo. Y luego, bueno, la realidad, como suele suceder, ¿no? Pero en estas semanas, particularmente de una manera muy intensa, empezó a proponer unos temas que son ineludibles, así que los vamos a tratar también con vos. Pero los tenemos acá en el temario del día, Nico, ¿no? Temario del día. Macri, Duhovne y la suprarrealidad de Alemán. Si los querés contradecir, te tratan de loco. La psicopatía de los cuerdos. Otras cosas interesantes de este gobierno que hay que resaltar. Y la entrevista, por supuesto, a Fernando Poggio, quien hablará de lo nacional, lo local, espejos y reflejos de una coyuntura peligrosa, entre otras cosas. Para ponerle palabras siempre hay tiempo, o no, porque este programa es de 1 hora. Entonces vamos al separador. Volvemos al separador. La Banquina, un programa al lado del camino. La Banquina, un programa al lado del camino. Así estamos, al lado del camino. Dijimos entonces, discurso de Mauricio Macri, marcado por una posición de víctima. Veíamos incluso en sus gestos, en su tono de voz, cómo construyó un personaje de víctima. Él también está sufriendo la crisis, ese fue uno de los mensajes. Y luego un compendio increíble de excusas que tienen que ver con lo extranjero, con lo externo, que van desde el clima hasta guerras comerciales entre las potencias mundiales, ¿no? Es así. Para tomar una idea, ¿no?, de una analista del discurso llamada Florencia Berján, esta idea de obstáculo, ¿no? Cuando construyo un discurso, una narrativa política, necesito poner un obstáculo discursivo, algo que me impida a mí cumplir con mis objetivos o proyectos. Bueno, los obstáculos que Mauricio Macri puso esta mañana en un discurso que repetimos a quienes ya lo han dicho, otros medios y demás, es grabado, ¿no? 2 veces lo grabó, esos 15 minutos estuvieron 2 veces grabados. Parece que la segunda vez que lo hizo le gustó más a Durán Barba, entre otros. Las excusas fueron: todas las tormentas juntas. Punto 1, ¿no? El primer obstáculo, todas las tormentas juntas. Estamos atravesando todas las tormentas juntas. El mercado nos acompañó durante más de 2 años y ahora nos soltó la mano. Otra de las excusas es la sociedad inmadura, es decir, los argentinos. El problema de Mauricio Macri, la excusa para que las cosas le hayan salido mejor, somos los argentinos. Bueno, te hubieras postulado en otro país. Ahora, otra de las excusas fue la pesada herencia. Otra de ellas, el gobierno anterior, en relación con esta última. Por el contrario, además de que, pobres, ¿no?, sufrieron todas las tormentas juntas, una de las excusas fue la sequía. Paradoja. Mayor sequía de los 50 años. No, buscate una metáfora mejor que decir tormenta cuando hubo una sequía. China y Estados Unidos, una guerra comercial entre estas dos potencias, también hubieran impactado en que no le saliera bien el proyecto al mejor equipo de los últimos 50 años. La lira turca, la devaluación del peso turco y también la crisis en Brasil, los cuadernos de la corrupción de Centeno y, por último, la joyita como la frutilla de la torta encremada de Cambiemos, el siglo XXI. Qué complicado el siglo XXI.
yo le decía a Dino, qué interesante, ¿no? Porque él se postuló en el 99, ¿no? Y empezó y asumió como presidente el 10 de diciembre del 99. Escúchame, vos no te postulaste en el siglo XXI, no sabías en qué año te venías a postular, ahora nos venís a decir 2 años y medio después que es complicado gobernar en el siglo XXI. Sí, y es una excusa aparte como para que no haya ninguna otra duda de que todo es adverso, porque ya si no, a un siglo es difícil escaparse. Entonces, ¿cómo me escapo del siglo? Tengo que ser el eternauta que viaja por el tiempo, ¿no? Y él claramente no es el eternauta, Macri. Así que me parece que aparte de ser la cereza del postre, también es como la gran barrera que pone para dar una explicación que tenga que ver con sus acciones y no con estos marcos externos, digamos. Claro, porque en definitiva, ¿no? La cuestión es quitarse a él mismo y a su equipo la responsabilidad Claro. de la situación, ¿no? De alguna manera autogenerada. Esta crisis, ya habíamos hablado en el programa 12 de La Banquina, programa 10, 11, uno que lo pueden buscar en YouTube como Simulación Macrista y Narrativas Virtuales, lo pueden buscar, ahí analizamos un poco cómo este gobierno crea y de alguna manera refunda un discurso y refunda una historia reciente de la Argentina, ¿no? Entonces tiene que parir una crisis cuando asume y a partir de ahí elaborar todo un relato que tiene que ver con cómo salimos de la crisis que nos dejaron. Bueno, 2 años y medio pasaron, no salimos de la crisis, estamos cada vez peor y lo que pasa, que lo que dice Macri es que no le gusta tomar decisiones antipáticas. ¿No? Pogio. ¿Eh? Bueno, interesante el inicio. Digo, la cuestión es que, por supuesto que este relato macrista tiene cada vez menos anclaje primero sobre sus, incluso sus propios votantes. En una inmensa mayoría de la sociedad está ya advertida de a qué vinieron, porque están gobernando. Yo quiero hacer esta aclaración. Sí, importante Ellos están aclaración. gobernando, están tomando decisiones. Entonces, y esto hay que dejarlo en claro. Cuando dices, pónganse a gobernar, no, ya están gobernando. Ese es el reclamo, no pónganse a gobernar. Están gobernando, están tomando decisiones. El problema son las decisiones y qué tipo de gobierno están haciendo. Perdón. Y después tenemos todo el andamiaje que está relacionado con el relato, con la forma, obviamente, de comunicar su gobierno y la realidad, ¿no? Esto que tanto ustedes analizan, que tiene que ver con cómo vamos construyendo el sentido sobre cada una de las acciones políticas que se toman y que se tomaron previamente, ¿no? La historia de este gobierno tiene fuertemente relación con una mirada bastante despectiva sobre el... estaba sonando mi teléfono. Estabas hablando del teléfono e ingresó... Perdón. el me operador. voy a poner. Bueno, disculpen. Gracias, Dante. Ahora sí. Ahí estaba el operador técnico. Atento a todo. Sí, atendiéndonos, digamos. Atendiéndonos. Digo, hay una construcción sobre el pasado, sobre el presente y también sobre el futuro. Una construcción permanente, una deconstrucción. Pero que tiene un límite eso. Claro. Un límite sobre lo que nos pasa, sobre lo que vivimos, digamos, porque a veces también me cuesta hablar de la realidad. ¿Qué es la realidad? Bueno, entonces estamos... nosotros somos comunicadores, sabemos que la realidad a nosotros la percibimos a través de... Tenemos la realidad mediatizada, la realidad cotidiana, lo que vivimos, Claro. lo que nos afecta personalmente o colectivamente en nuestro entorno, pero después todo lo vivimos mediatizado. Y paradójicamente en esto, digamos, tiene ese accionar, lo que pasó hoy también, ¿no? Inmediatamente. La reacción en general después del discurso de Mauricio Macri fue adversa en todo sentido. Y eso habla de un momento de época. Digamos, que no hay un sostenimiento de gobiernos antipopulares solamente a través de los medios de comunicación o solamente a través de la comunicación, ¿no? Totalmente. No se pueden sostener en el tiempo. Sí, sí. Eso tiene que tener un correlato
sobre cuestiones concretas de la vida cotidiana. Claro. Por lo tanto, bueno, eso también es para repensar el rol de los medios, hasta dónde juegan un factor fundamental para sostener. Una cosa es instalar, una cosa es ayudar, una cosa es impulsar, pero después otra cosa muy distinta es sostener gobiernos antipopulares, gobiernos de estas características. Uh-huh. Y que terminan, creo, en algún punto, y que van a terminar llevándose los puestos también sí. a esos propios aparatos comunicacionales. Y a ellos mismos, quizás. Por supuesto, no, se los va a llevar, a eso me refiero, se los va a terminar llevando puestos. Pero no ya se los va a terminar llevando puestos, digamos, un gobierno que puso, como fue el gobierno anterior, en tensión y en discusión el rol de los medios, como ocurrió a partir de el 2008, 2009, y especialmente cuando se largó el tema de la Ley de Servicio de Comunicación Audiovisual, sino la propia situación cotidiana de lo que nosotros percibimos a través de los medios de comunicación, lo podemos percibir, lo que nosotros nos recibimos a través de los medios, no lo podemos percibir en nuestra vida cotidiana, ¿no? Entonces, y eso se desmorona, en algún lado se desmorona. Y creo que es lo que está pagando hoy también, precisamente, el gobierno de Cambiemos. Y este ejemplo que yo menciono, digamos, Mauricio Macri, haciendo un discurso que primero fue de 1 minuto y ahora un poco más extenso, sí. Preparado, guionado, regrabado, tuvo un impacto contundentemente negativo y de rechazo en amplísimos sectores de la sociedad. Sí. De todas maneras, después más adelante me gustaría hablar del blindaje que tienen los medios, porque otra de las cosas que nosotros estamos viviendo ahora es los microblindajes, ¿no? Digamos, hablamos de blindaje de los gobiernos, pero nosotros también estamos blindados. Sí, me parece re interesante no quedarnos también con la idea del blindaje, que está muy bien, porque incluso creo que una de las cosas que dejó la Ley de Servicio de Comunicación Audiovisual en el nivel debate fue eso, de tomar conciencia del rol de los medios. Pero a veces, lo digo un poco en retrospectiva, por ahí desdeñábamos cierta cuestión que tiene que ver con lo concreto, ¿no? Con la complejidad de lo concreto de las vidas cotidianas, de cómo nosotros interpretamos esos mensajes, de las resistencias que pueda haber, de las resignificaciones que pueda haber. Entonces, en relación a eso, ¿vos cómo ves el efecto que puede tener? Porque Macri también le habló un núcleo duro a sus votantes. Este desmoronamiento que vos describís, lo podemos pensar en clave de 2001, en clave de otro momento histórico. Por supuesto va a tener características particulares de este 2018 o lo que venga. ¿Cómo lo ves? ¿Va a permear realmente? Los momentos históricos son totalmente distintos, a pesar de que tengan características algunas similares, por crisis, ¿no? Crisis económica. A diferencia de otras crisis en la República Argentina, desde la dictadura para esta parte, lo que está ocurriendo no tiene similitudes, o no creo que... a ver, las características sociales, políticas de la República Argentina no son las mismas que en el 2001. 2000-2001, ¿no? Con una sociedad fuertemente despolitizada, donde lo público y lo político no estaba sobre el tapete y no se había trabajado sobre una conciencia política determinada, digo, o macrista o kirchnerista, claro. ¿No? O peronista. Vinimos de 30 años de una profunda despolitización de lo ideológico, porque recuperamos la democracia, pero no recuperamos en muchos casos muchas de las banderas ideológicas que nos constituyen. Digo banderas para definirlo de alguna manera, ¿no? Totalmente, esas construcciones que tienen que ver con lo ideológico, cosa que sí pasó después del 2001, a partir de la experiencia del kirchnerismo, con sus miradas negativas o miradas positivas, digamos. Entonces, hoy la sociedad no es la misma que el 2001, pero sí hay sectores que, por supuesto, tenemos una sociedad sumamente politizada, sumamente de punta a punta, absolutamente toda, especialmente aquella que dice que esa política. Entonces, el problema es reconocerse de ese lugar,
Claro. ¿no? Y reconocer que lo apolítico es político. Claro. Pero quería entrar en esto del blindaje. Nosotros, una cosa es el blindaje de los medios, porque me parece que la pregunta también es cómo impacta eso en cada uno de nosotros y a quién le habla, como vos decías, ¿no? ¿A quién le habla? Sí. Por supuesto que le habla a un núcleo duro, pero también le habla a otros, para definirlo, campos, bolsones. Totalmente, sí, a los empresarios. ¿Por qué? Porque vivimos en una sociedad de microclimas y microblindajes. Sí. Porque nos empezamos a mover casi como en manada, Sí. en determinadas cuestiones, ¿no? De lo político. ¿Por qué? Porque la comunicación, las redes sociales nos han ido blindando a nosotros, ha ido blindando a nosotros, Sí. no tanto al gobierno. Digamos, nosotros, Perdón, hace 2 programas sí. estuvo Miriam Latorre y nos habló de que Facebook, por ejemplo, forma círculos concéntricos. Es decir, vos lees cosas que parecidas a las que pensás. Exacto. Todo está formulado para que vos estés más tiempo ahí y vas a leer cosas que te interesan. y entonces es muy difícil romper con Claro. eso. Pero digo, no solamente el tema de las redes sociales. Por características que tenemos y que nos empezamos a juntar con aquello que empezamos distintos. También, digamos, las grietas, las múltiples grietas. No hay una grieta, hay múltiples grietas que, por supuesto, el sistema va profundizando y las va creando permanentemente, pero es muy difícil salir de los microcírculos, de los microclimas, como a veces se dice. Porque esto que vos mencionás, las redes sociales que operan, que tienen un algoritmo, que tienen un sistema que te va generando vínculos con los que vos más o menos interactuás y piensan más o menos parecido, sobre la cual ese modelo se hacen las campañas políticas, como lo que ya sabemos que ha hecho Trump, o eso Facebook, que ha sido descubierto en Inglaterra con Analytic. Esa cuestión que trabaja sobre esos campos y esos microclimas son difíciles de romper. Entonces, ¿y cómo hacer para romper? Y bueno, tenés que hacer un enorme esfuerzo, tenés que tomar conciencia de eso y buscar romper esos microclimas. Digamos, ¿qué hay? ¿Qué otro microclima? Bueno, grupos que piensan absolutamente distinto a vos. Claro, ¿Y fundamental para hacer política, ¿no? Pero ¿cómo accedes a eso? Pero bueno, por lo menos para tener una mirada mucho más amplia. Y la información que nos llega también es igual. Digamos. Entonces nos empieza a llegar información y nos nutrimos de información. ¿Por qué? Orientada por el medio, por la red social o por nuestros propios seguidores o por los que nosotros seguimos, digamos, esa red social. Somos las que vamos nutriéndonos de esa información que comparten otros, que piensan igual que uno y que terminamos solamente observando ese panorama. Y ese es el gran microblindaje que tenemos. Digamos, ¿cómo nos informamos? ¿De qué manera nos informamos? Cómo funciona para los que pensamos más o menos, digamos, yo soy kirchnerista, los que pensamos dentro del campo nacional y popular, democrático, feminista, funciona también al revés. ¿Y cómo se rompe ese microclima, entre comillas, antagónico del otro lado de la grieta? Y es muy complejo, muy difícil. Lo que lo rompe, a mi entender, es las consecuencias del modelo. Claro. La experiencia social. Sí, lo que decía Cristina, pensar, bueno, cómo estabas tiempo atrás, no me acuerdo exactamente cómo era la frase, pero Sí. estabas mejor antes de hacer ese ejercicio. que asuma Macri. Pero, bueno, pero para ese ejercicio ya tienen otros antídotos. El sistema. Claro. Los cuadernos. Claro. Sí. Eso es una guerra. Bueno, sí, entonces cruel. tenemos, digamos, cuando hablamos de corrupción, ¿por qué hablamos de corrupción? Y también es otra discusión. Digo, bueno, son múltiples formas de neutralizar esos procesos de reflexión. Porque además el duranbarbismo te habla de las emociones, te va a lo más primario del ser humano, al odio, al amor, digamos, y profundiza en ambas cosas, digamos, con su mensaje. Cuando yo veo a María Eugenia Vidal
con la tacita cambiándose, que yo creo que digamos lo hacen a propósito, digo, trato de comprender por qué lo hacen. Sí, bueno, en el supermercado. ¿No? Sí. Pero ¿por qué, digamos, si hacen un spot donde habla supuestamente espontáneamente con una mujer, con Mariana de Citibel, y de golpe está hablando y aparecen 2 tazas de tinta, en la misma taza con otro color, como si, bueno, una secuencia interrumpida y cuando los que hacen, digamos, videos y películas, la continuidad, ¿no? Digo, ¿por qué lo hacen? Porque no va a decir que no lo vieron y no, eso está hecho a propósito. Sí, claro. Ahora, ¿por qué? Entonces, yo me devano los sesos con eso, ¿no? Digo, ¿por qué? ¿Qué es lo que están planteando ahí para que nosotros, en vez de enfocarnos en el discurso, nos enfoquemos en la taza y en los gestos de María Eugenia Vidal? ¿No? Porque, viste, la géstica de... Sí, también puede tener una estrategia de desviar la atención, seguir despolitizando, hablar de la taza, hablar Sí, de, sí. de Claro, la cara, digo. nos pongamos Sí, a hablar sí, de la claro. taza en vez de Ni hablar. qué sé yo, digamos, pero es muy... Porque es muy burdo. A ver, hoy Duhovne dijo, no somos un grupo de cínicos. No somos un De grupo de perversos, sádicos. no, sádicos. No somos Sí. un grupo de sádicos. No estamos haciendo experimentos con la gente. No, yo estoy de acuerdo con eso. Digamos, no sé, no estoy muy de acuerdo con lo de sádico. Que no son un grupo de sádicos. Digo, que tampoco lo son, digamos, son desalmados a lo sumo. Están deshumanizados, no son sádicos. Digamos, yo no quiero hacer una comparación enorme, Ni pero hablar. había sectores de los que custodiaban los campos de concentración que ni siquiera eran sádicos. Claro, creo que sí, decir que sean sádicos. Digo. Aparte los patologiza, digamos. Sí. Hace como que, bueno, son víctimas de ellos mismos de una enfermedad y las consecuencias las irradian a la sociedad. Y no, cuando en realidad es todo un plan, digamos. Hijos sanos del FMI. Claro, hijos sanos del FMI. Yo creo que digamos, en este modelo hay que volver a leer a Hannah Arendt, hay que la banalidad del mal, digamos, acá hay yo no creo que sean sádicos. No. Como muchos nazis no eran antisemitas, No. digamos, era un aparato, Claro, un sistema. sí. Un modelo puesto en funcionamiento que responde a determinados intereses y que Exacto. hay que ejecutarlo como burócratas de ese modelo. Digamos, Eichmann, quiero comparar esto en el sentido Sí. de cómo funciona, ¿no? Que estos son los Son nazis, por hits, favor. sí, claro. Sí. Pero Eichmann no se reconocía ni antisemita, era un burócrata. Claro. Que sí. Que suele Era un haber. burócrata. Sí. Él le decían, che, vos tenés que armar esto, tenés que disponer de todos los judíos que están en Italia, en
era un modelo, y los de Brasil hacían lo mismo con situaciones que se dan en Argentina para poder atacar a los gobiernos populares de manera organizada. Bueno, eso es un modelo pergeniado, preparado. Creo que se perfeccionaron y por eso no se van a ir tan fácil, ni siquiera por el voto popular. Escuchamos un tema luego de este trago amargo de mate, Fernando. Sí, le clavé un trago bestial. Sí, que fue en consonancia con lo que estabas diciendo. Pero bueno, vamos a tratar de levantar después de este tema. Ayer te volví a ver sonriente, desparramando dientes en la televisión. En mi opinión, la cosa no es para risa, si estamos en la cornisa, vos sos el empujón. Ayer escuché en la radio que un experto en Ohio dijo que vamos bien. I'm sorry, man. Venite por el barrio, yo te doy mi salario y te quiero ver. Para, aunque te cierren las cuentas, mis sueños no están en venta. Para la mano, para. Guarda la hojita con el chamullo, no traces lo que no es tuyo. No me vengas a zarpar. Ayer me enteré por el diario que es un plan necesario dejarme sin morfar, que hay que cambiar, que llegó la alegría y un señor policía me lo quiere explicar. Para, aunque te cierren las puertas, mis sueños no están en venta. Para la mano, para. Guarda la hojita con el chamullo, no traces lo que no es tuyo. No me vengas a zarpar, no me vengas a zarpar. Es lo que no es tuyo. No me vengas a zarpar. No, no, no me vengas a zarpar. No me vengas a La Banquina, un programa al lado del camino. La Banquina, un programa al lado del camino. Escuchábamos recién Para la mano de Arbolito. Seguimos acá en el piso de La Banquina. Pedimos disculpas a quienes estén siguiendo el programa por internet. Se cortó 3 minutos. Siempre que lo vemos, si nos enteramos, o avísennos por favor por WhatsApp, por Facebook, como quieran. Ahí actualizamos la página y se acomoda. Seguimos pensando. Vos decías que no es lo mismo, digamos, el contexto de época, no podemos compararlo rápidamente, mecánicamente con el 2001.
Yo pensaba recién, y quería seguir con esto. Creo que se fue cultivando de alguna manera durante los 90 toda una cuestión no organizacional, de organización de movimientos populares, en resistencia a ese neoliberalismo menemista, ¿no? Que de alguna manera el que se vayan todo el 2001 dejó ahí, ¿no? Como bueno, ¿qué pasa? ¿Por qué estas organizaciones o cómo se integran a este gobierno de Néstor Kirchner después de Cristina? Y creo que hubo un gran proceso de politización, como decías recién, durante el kirchnerismo. ¿Está la salida o podemos ver ahí alguna alternativa a construcciones políticas o construcciones de relatos políticos desde los movimientos populares? ¿Hay una alternativa ahí de gobierno? Interesante la pregunta, no sé si la podré responder, digamos. Sí, pensando también en la clave de lo que vos decías, la derecha se remodela. Bueno, los movimientos populares tienen que también pensar una remodelación, una reestructuración. Yo cuando me hablan de movimientos populares, digamos, me acuerdo alguna experiencia más personal que tiene que ver con lo que pasó en el 2015 aquí, que fue una experiencia muy corta, pero fue interesante, ¿no? Le meto el teléfono muy cerca del micrófono, me va a matar. Digamos, la experiencia fue realmente interesante porque fue bastante transversal, pero esas experiencias fue bastante transversal, pero también teníamos claro quién era el adversario político o el enemigo político, si queremos decirlo más enfáticamente, y cuál era el camino para enfrentar ese, y que había cosas que no se negocian. Entonces, digamos, y la construcción desde los movimientos populares, que no solamente son movimientos populares de organizaciones para definirlo gremiales o sectoriales, sino organizaciones políticas, claro. Claramente definidas. Tiene que, para que se pueda construir una alternativa, que tiene que estar atravesado por esa línea, digamos, por ese hilo conductor, digamos, saber que a quién tenemos enfrente y a quién tenemos al lado. Claro. ¿No? Yo creo que sí hay posibilidades. Ahora, los problemas se dan cuando si el que tenemos al lado es muy grande o muy chico, o el que tenemos enfrente es muy grande o muy chico, ¿no? Entonces, a veces yo pienso en la experiencia del kirchnerismo y lo que ha dejado el kirchnerismo y los procesos de unidad, digamos, porque en algún lugar, digamos, esta salida que ustedes plantean y este mensaje y esta pregunta encierra o viene atrás escondido la cuestión, digamos, cómo nos unimos para ganarle a estos tipos, ¿no? Sería eso. Sí. Y bueno, entonces esta es una pregunta que nos hacemos todos. Están aquellos que dicen que hay que juntar a todos, no importa cómo, pero tenemos que estar todos juntos. Por ejemplo, vamos a decir, el peronismo, ¿no? Vamos a poner un campo político. El peronismo todos juntos, decimos derecha, izquierda, el centro derecha, centro izquierda, el centro. Viste que el peronismo es muy amplio, como decía Perón, peronistas somos todos. Pero digo, y hay algunos que pensamos que en realidad, digamos, tenemos que avanzar sobre un proceso, por supuesto, de unidad, pero de unidad con lo que pensamos más o menos parecido y sabemos con quiénes podemos negociar y con quiénes no podemos negociar políticamente, para construir un espacio de unidad. Porque no podemos volver a entregarle, si se recupera el gobierno para el pueblo, para el campo nacional, popular, democrático, y ahora, como dice Cristina, digamos, feminista, y que no compartimos, por supuesto, esa definición, pero que no la quiero anclar como porque lo dijo Cristina, sino porque es un campo nacional popular, democrático, feminista, que atraviesa una gran cantidad de espacios políticos del partido, de la centro izquierda y de la izquierda. Nos tenemos que poner de acuerdo en qué queremos y qué no queremos, porque si le vamos a entregar otra vez a la derecha el próximo gobierno, siendo funcionales en esa construcción para que sigan gobernando lo mismo, entonces esa no es una salida esa, es una continuidad.
Digamos, porque nosotros tenemos que tener una salida, no una continuidad de la experiencia histórica, política que estamos atravesando. Nosotros tenemos que venir a cortar con este modelo y poner otro, que va en sentido contrario a este modelo. Ahora, para poder ir en sentido contrario a este modelo, que parte de la experiencia del 2003 al 2015 la traemos para esa futura experiencia histórica y política, digamos, no lo podemos hacer con quienes sabemos, con quienes hablan, con quienes negocian, qué es lo que votaron y qué es lo que piensan votar. Por ahí... Ahora, si esos sectores quieren sumarse a ese movimiento, ese espacio, que puede ser multiclasista, multipolítico, vengan. Pero a la cola. Claro. No pueden estar levantando una mano. No pueden estar sentados en una banca. Porque después pasa lo que pasó. Digamos, esta experiencia la tenemos que capitalizar. Nos tenemos que aprender de eso, de lo que nos ha ocurrido durante el 2016, el 2017 y lo que va de este 2018. Lo que define así es que no es santo de mi devoción, también de los dadores voluntarios de gobernabilidad. Digo, porque o no tan voluntarios, digamos, ¿no? Pero tenemos que pensar cuál es la salida y con quién y cómo. Ahora, dice, porque después viene la otra pregunta, pero con eso, dejando fuera esos sectores, ¿nos alcanza? Y yo creo que sí que nos alcanza, porque el problema no es, para mí, los dirigentes, es la representatividad de los dirigentes. Entonces, no hablamos, no, porque si no viene más, no traemos el 5%, el 7% o el 15%, no, tenemos que hablar de representatividad. ¿Qué representan hoy esos dirigentes? Cualquiera, yo como dirigente político, ¿qué es lo que represento? ¿A quién represento yo en Chivilcoy? Eso me tengo que preguntar. Florencio Randazzo, Cristina Fernández de Kirchner, Pichetto, Diego Bocio, Sergio Massa, ¿qué es lo que representan hoy? No el número que pueden imponer en el Congreso de la Nación, el porcentaje, o el poder de fuego que puedan tener a partir de su permanencia y presencia en los medios de comunicación y en su articulación con sentarse a tomar café o discutir o negociar con empresarios o con otro dirigente político, que a veces es necesario, ¿no? Ahora, ¿qué representan eso? Y tenemos que hablar de representatividad, tenemos que correr el cambio, tenemos que volver a discutir eso. Cuando hablamos de construcción de unidad, bueno, tenemos que tener los dirigentes que representen al campo popular y a la mayor amplitud de población posible que no quiere este gobierno, que no lo quiere ver más. Para bajar un poco a lo local, ¿no? Y no olvidar esto que pasó en esa sesión en la que hubo más de 400 personas, ¿no? En una movilización masiva del movimiento de terciarios, digamos, de Chivilcoy universitario, que se articuló por primera vez y pudo concretar en esa sesión la declaración de emergencia educativa. ¿Cómo ves, digamos, en este año y medio que queda, menos de un año y medio, hasta 2019, el terreno de alianzas locales? ¿Cómo ves ahí una posible candidatura PJ, Unidad Ciudadana? ¿Podría haber ahí algún frente? No, son dos cosas distintas. Hay cosas que... porque cuando hablábamos de participar de este programa, Dino me anticipaba, bueno, de lo político y la política. A mí me gusta separar, digamos. Una cosa es la política y otra cosa es lo político. Digamos, lo político lo pienso más de lo personal. Entonces yo puedo tener una mirada sobre lo personal y puedo tener acciones que tienen que ver con mi historia política, con mi construcción subjetiva de todo, ¿no? Ahora, la política es otra cosa, ¿no? Y a veces es muy difícil también conjugar lo político con la política.
No sé si se entiende. Pero Sí, se entiende. Sí, cuando por ejemplo, cuando hablas de la política, hablas de tu representatividad, tu rol como concejal, por entonces ejemplo. yo tengo una responsabilidad Claro. institucional, tengo una representación de un espacio político que militó, que me convocó, que me llevó a ese lugar con méritos propios y mérito colectivo, digamos, Sí. especialmente colectivo, digamos, del mérito propio por ahí que hayan decidido convocarme para encabezar una lista, pero encabezo la lista de Cristina. Ujú. Entonces, digamos, ahí ya hay una definición política porque lo político me hizo aceptar. Claro, encontraste ¿No? una afinidad, Lo político, lo personal, Sí. lo que yo entendía que había que hacer en ese momento, me llevó a aceptar ser candidato. Ahora, cuando uno es candidato, lo político también, lo personal queda en un segundo plano, pero tiene que hacer, de alguna manera, hacerse respetar dentro de la política. Claro, sí. No digo, se tiene que olvidar de lo personal, de lo que uno piensa, porque si no empezamos a traicionar. Si yo primero me traiciono a mí mismo, digamos... Sí, esto que decía Néstor lo Kirchner, primero de que voy a dejar, hacer, claro, las claro, convicciones. las convicciones no las puedo dejar Claro. en la puerta de la campaña, del inicio de la campaña, ni la puedo dejar en la puerta del Consejo Deliberante, Claro. y ni en la calle, digamos. Sí, Esto es lo que me constituye, lo que soy y lo que... Ahora, la política después tiene otra dinámica. Y tiene esta dinámica de, muchas veces, como decía el general Perón, el rancho se hace con paja, con y con bosta. Ujú. Ahora, lo que pasa es que por ahí, para mí la bosta es determinada cosa, para otro la bosta puedo ser yo. Eso, sí, ¿No? sí, sí. Entonces, El chiquero de la política. claro, entonces, y ahí hay otras articulaciones, porque hay otros intereses, que hay que tratar de conjugar absolutamente todo. Ujú. Tratando de responder esto, que vos me preguntabas, Nico, no es que me estoy yendo por las ramas, digamos, trato No, de se dar entiende. un contexto Sí. a la respuesta. Entonces, y después que hay definiciones que no las vamos a tomar nosotros. Claro. Que hay definiciones que generalmente son súper estructurales, que después uno puede ir en línea o puede también disentir abajo, como ha pasado, ¿no? Como pasó la campaña del 2017. Entonces, y está todo bien, porque es parte del juego político, es parte de las definiciones, es parte de lo que uno quiere también, desde el territorio, de la particularidad del lugar, trata de hacer entender al otro o creer que uno tiene razón y que hay que hacer determinada cosa. Ujú. Ahora, ¿qué va a pasar el año que viene si todo esto que vos venís mencionando, digamos, esta salida con los movimientos populares, se van a terminar constituyendo en una especie de confluencia? La verdad no lo sé. Nadie lo sabe. No lo sé. Digamos. Ahora, sí queda claro, digamos, yo como kirchnerista, que necesitamos seguir ampliando el núcleo que conforma ese espacio popular, democrático, nacional y feminista. Lo tenemos que seguir ampliando. Y ampliar significa precisamente seguir sumando gente que por ahí no piensa como Claro, pero digo, también, por ahí... Ahora, si después vamos a tener candidatos comunes, no vamos a tener ahí candidatos va, comunes, ahí va, eso iba. es otra cosa. Claro, porque digo, ¿no? por ahí Porque también... después están los intereses personales, Claro. los intereses de las agrupaciones que forman parte de ese colectivo, Claro. ¿no? Todos hemos participado de alguna manera de experiencias políticas al momento de tomar o conformar una lista, y Sí, eso también sí. es complejo, Claro. ¿no? Porque todos suponemos y suponen que tienen los méritos suficientes para encabezar, para formar parte, y esas discusiones también forman parte de la política, no de lo político, de la política. Ahora, bueno, veremos. Yo, digamos, acá hay algunas características también muy particulares en Chivilcoy. Sí, claro, como supongo ¿No? en cada municipio. Acá, digamos, la figura de Randazzo, la figura Sí, de Cristina sí. son muy fuertes, Sí, pero fundamentalmente en Chivilcoy la figura de Florencio Randazzo es una figura muy potente, todavía muy vigente,
y es un elemento que por ahí no ocurre en el resto de la provincia de Buenos Aires, que tienen otras particularidades, ¿no? Sí. Pero entonces, parte de lo que podamos hacer acá, en Chivilcoy, va a tener que ver con lo que define a Cristina, nosotros que estamos referenciados a Cristina y seguimos a Cristina, y para nosotros la conductora es Cristina, y que va a ser Florencio Randazzo para los que se referencia en la conducción de Florencio Randazzo, ¿no? Entonces, en Chivilcoy va a ser otra complejidad. Claro, sí, lo que me quedo pensando es que esas complejidades no obstruyan, digamos, o obstruyan lo menos posible lo que puede llegar a ser lograr una articulación, una propuesta, ¿no? Porque también creo que va a tener que ver con el aprendizaje que le pedimos y que formamos parte de hacerlo. Mirá, Dino, sí. Aquí en Chivilcoy tuvimos la experiencia concreta. Uh-huh. Nos enfrentamos en las urnas en el 2017. Uh-huh. Ahora no tuvimos problemas, digamos, tuvimos la grandeza suficiente, los dos espacios, para pensar que la única alianza posible para tener la autoridad en el Consejo Deliberante era entre espacios peronistas y afines. Sí, claro, sí. ¿No? Y lo hicimos, y ocurrió. Después pasó lo que pasó con la que encabezó la lista de guerra, Florencio Randazzo, que se alió en ese momento, y se alió en ese momento y actualmente, digo, con Cambiemos y el espacio de Brito para poder sacar las autoridades a esa alianza política que se había establecido específicamente para el Consejo Deliberante. No era la alianza política para gobernar lo próximo, sino para tener las autoridades, para tener un rol del Consejo Deliberante que nosotros entendíamos que había que darle, y que se le dio, y que inclusive hoy lo seguimos sosteniendo a pesar de no tener las autoridades, porque no es solamente la autoridad, hay que militar, hay que presentar proyectos, hay que leer la situación social, hay que estar en los barrios, bueno, no es solamente eso, sino que esa experiencia la dimos. Ahora, si eso se puede traducir más adelante, lo desconozco. Porque depende de muchas otras variables, muchos otros factores. Pero la experiencia estuvo. Sí. Y el arco del peronismo en general celebró eso que pasó. Salvo para algunos sectores muy específicos, porque también forma parte de la política, que entienden que para poder ser hay que romper primero. Hay que romper todo para poder romper, digamos, esta experiencia que pasó con el tema del cambio de autoridades. Digamos. Entonces, el tiro, entre comillas, el tiro político, era a esa alianza estratégica, coyuntural, que tenía Unidad Ciudadana y Cumplir en el Consejo Deliberante para poder avanzar con proyectos comunes, como fue el que seguimos avanzando igual. Que fue, digamos, y pasó, porque hemos aprobado la mayor cantidad de proyectos, a pesar de que fueron y vinieron, terminaron la mayoría todos siendo aprobados. Ordenanza, proyectos de resolución, repudio, todo lo que nosotros presentamos, 34 proyectos tenemos presentados y creo que no tengo que sacar la cuenta, pero la casi totalidad han sido aprobados. La casi totalidad han sido aprobados, y no es menor, y no solamente son declaraciones políticas, que también es importante, la declaración política, porque es la declaración del Consejo Deliberante. Hay ordenanzas, herramientas. Bueno, y en nada, 6 meses, 7, o sea, menos de 6 meses, porque empezamos en abril las sesiones, ¿no? Pero enorme el vigor que se le da al Consejo Deliberante de esta nueva composición. Yo no lo recuerdo, mirá que tengo muchísimos años de cubrir el Consejo Deliberante. No lo recuerdo, este vigor. Pero no es solamente mérito, a ver, porque cuando vos me hablabas de esta movilización cada vez la de los sociedad, estudiantes, totalmente. Digamos, yo no puedo rogar. No, porque movilizamos no, nadie se la puede rogar, se la tiene que rogar la propia sociedad que se movilizó, en este caso un colectivo específico que se movilizó por un tema determinado. Ahora, pero también lo que sí tengo que decir es que se generaron previamente a esas movilizaciones la herramienta para que eso se pueda movilizar. Porque si nosotros no presentábamos proyecto de emergencia, digamos, habíamos presentado previamente en mayo, mucho antes de lo que pasó en Moreno, lo que el repudio al desfinanciamiento, pedir informes sobre el tema de los fondos educativos, dónde iba a parar la plata, qué se hacía con los fondos que tenía la municipalidad para infraestructura, bueno, todas estas cuestiones. Ahora, la cuestión es que generamos las condiciones para que la gente se pudiera movilizar, en el sentido de que había un instrumento legislativo
¿Para qué? Ahora, también puede pasar al revés. No, claro, Y que va a sea pasar al un revés. palo en la rueda. Sí, hablamos de... La propia sí. gente te lleva Sí. puesto y te arrastra. Bueno, hay que ir. Claro, claro. Vamos a los anuncios. Vaya. Un masaje de la mano de un maestro de Reiki libera energía mal calificada y alivia tensiones. Un masaje sedativo combinado con Reiki es ideal para que la energía fluya con mayor rapidez y profundidad. Sandra Di Pardo. Sesiones de Reiki, sistemas Usui y Karuna. Masajes sedativos. Magnify Healing. Turnos 2346 68 98 56. ¡Arriba con los faroles! Uy, se volvió loco la luz. Ando rodando. Ando rodando por mi camino buscando puertas abiertas, señas que me hagan ver parques, bares, camas, trenes y lugares, cielos, infiernos. Todo me da igual si no sé para qué vivir. Así entonces llegamos al final de este programa, escuchando a Gustavo Santaolalla, Ando Rodando. Bueno, conclusiones finales, Fernando, Nico, que la verdad que ha sido una linda charla, estaría bueno repetirla para seguir pensando. Pero bueno, también me quedo con esto último que hablábamos de, que lo mencionábamos en otro programa, esta madurez y esta, es muy saludable también esa articulación entre lo que proponga el consejo, lo que moviliza la sociedad o grupos específicos como fueron los estudiantes en la sesión en el consejo. Creo que ahí también hay una esperanza, uno también busca ¿no? Lo positivo o las brechas esperanzadoras que se puedan abrir. Creo que una es esa, ¿no? Sí, comparto plenamente. Digamos. A veces es un poco más audaz, otras veces se duda más. A veces, bueno, pero hay algo que tiene que ver con la dinámica de lo que ocurre, ¿no? Y te lo va generando eso. Tenés que ir acompañando eso. Si nos identificamos con un espacio político, tenemos que fijar posición, tenemos que estar en el lugar que nos corresponde. No se puede especular. No hay lugar para especulaciones, no tenemos más tiempo para especular. No hay más tiempo para especular, bueno, y digamos, tenemos que ese es un título, ¿no? ser Sí, lo sí, que sí. tenemos que ser. Digamos. Sí. Para eso nos pusieron ahí y no podemos ser tibios. Esto no quiere decir que seamos violentos, digo, no podemos ser tibios, no podemos dudar porque la parte de la sociedad demanda, no. O sea, se acabó la avenida del medio, compañero. Claro. Ujú. Se acabó la avenida del medio y hay que tomar posición y hay que fijarse, hay que pararse Sí. de un lado o del otro, en Y este caso, y Sí, claro. bueno, nada. Sí, y pensar y estar cautos frente a esto que decías vos de las nuevas derechas, esta capacidad de reelaboración que tienen, bueno, y pensar nosotros también al interior de los que nos referenciamos como movimiento con este campo popular, Ujú. poder también hacer una propuesta que haga fuerza realmente. Sí, yo quiero que este gobierno termine, le digo, Ujú. el diciembre del 2019, porque hay que ganarle claramente ahí. Digamos, no le tenemos que dar ningún tipo de excusa para nada. Sí, que es por ejemplo lo que busca Carrió, las Sí, palabras sí, de Carrió van en ese sentido de acusar de militancia golpista, ¿no? Creo que ellos mismos marcan el camino de qué es lo que no hay Sí, que, entonces, qué trampa no hay que caer. Pero eso es la construcción discursiva permanente, Ujú. el discurso de hoy también lo generó, digamos, Sí. trata de generar ese marco. Sí, los predicadores del odio, esa Entonces, figura. nosotros Sí. no somos predicadores del odio, lo único que está generando es exclusión y pobreza y odio son ellos. Sí. Nos Fernando. quedamos sin programa. Otra esperanza es que este programa para el próximo mes sea de 2 horas, ¿no? Porque a veces cuando invitamos a alguien es esto, ¿no? Se termina rápido. Bueno, siempre agradecemos por colaboraciones, en este caso Sandra Di Pardo, Carla Tomosini, el presente Fernando Poggio, Lorena Paragüe, Diego Manusovich, Ezequiel Caselli y Librería Macondo. Si querés aportar tu colaboración para que la banquina no se vuelva a llenar de soja, podés
comunicarte al 15 530 430 o directamente al Facebook de La Banquina. Les esperamos el próximo lunes. Gracias Dante, gracias Fernando, gracias Nico. Gracias por la invitación. ¿A quién quiere un saludo? ¿Querés mandar algún saludo, Fernando? Le tengo que mandar un saludo a Dante. Detrás del vidrio. Detrás del vidrio, porque si no tenemos problemas. Tenemos que ver el capítulo esta noche. Muy bien. ¿Qué serie? No, dejémoslo así. Bueno. Próximo programa de La Banquina. Nos vemos.